térmicos, cuando nos da la gráfica de calentamiento, mantenimiento de la temperatura y enfriamiento, el calentamiento no es siempre con la misma inclinación. No, o sea, puede variar. no. Ese es un ejemplo únicamente demostrativo. En realidad, cada tratamiento tiene una curva de calentamiento, mantenimiento durante determinado tiempo, dependiendo del tamaño de la pieza que se va a tratar y del enfriamiento para conseguir un determinado tratamiento térmico. Bien. Insisto con lo que dije en la clase, nosotros no vamos a ser especialistas en tratamientos térmicos, porque los industriales, los mecánicos, tienen toda una asignatura que trata sobre ese tema. Lo nuestro es puramente conceptual para saber que un tratamiento térmico produce cambios en la microestructura, fundamentalmente en nuestro caso de los aceros, y eso redunda en un cambio en las propiedades mecánicas. Es la tercera herramienta tecnológica que uno tiene para modificar las propiedades. Bien. Y cuando explica los distintos tipos de tratamientos, explica junto el temple y el revenido y después explica solo el revenido. ¿El temple solo no existe o no? En general, el temple como tal genera una estructura tan dura y tan frágil que es muy poco utilizada. El revenido lo que obtiene el objeto es de volver a darle algo de ductilidad, no llevarlo a un estado como si no hubiera tenido ningún tratamiento, sino modificar en parte ese tratamiento previo de templado, temple, brindándole algún poquito de ductilidad fundamentalmente. ¿Está? Siempre solo revenido no hay. Para que haya revenido tiene que haber habido previamente un tratamiento de templado. Ah, ok, o sea, el revenido no va a existir si antes no se hizo un templado. Claro, exactamente. Bien. Si alguno tiene interés en esto, una cosa que puede hacer es, hay una serie de esta, no sé si en el History, una de estas que se llama Desafío sobre Fuego, donde le hacen a unos guerreros fabricar un cuchillo, por ejemplo, una espada y demás. Y ahí lo que ocurre es que estos tipos lo fabrican a partir de un pedazo de acero que les dan, por ejemplo, de una pieza que no era un cuchillo, y entonces ahí se ve cómo lo templan primeramente y luego, en función de eso, buscan obtener unas determinadas propiedades, fundamentalmente para que mantengan el filo, pero que no sea un vidrio, de tal manera que cuando ellos ahí, por ejemplo, lo golpean, no se parte en dos, digamos. Esa es un poco la razón de estos Claro, contra tratamientos. cuero, algo de eso. Le ¿Cómo? suelen hacer pegar. Que le suelen hacer golpear contra cuero y ese tipo de cosas. Sí. Aguántenme un cachito que me está sonando el teléfono. Aguántenme un cachito. Adrián, estoy en clase. ¿Te llamo en un ratito? Sí, ahora sí estoy de vuelta. Sí, pero es un programa que muestra un poco lo que hace nuestra gente a partir de darle temperatura, primero a través de golpearlo, a través de un proceso de forjado, darle forma de un cuchillo, de una espada, y después cómo hacen un tratamiento térmico, no muy controlado, pues se supone que es medio artesanal lo que están mostrando en ese video, en esa película, respecto a conseguir que tenga filo duradero, porque lo golpean de alguna manera, digamos, que tenga dureza, pero que también tenga ductilidad, que no se parta como un vidrio. ¿Está Giovanna más o menos contestado? Sí, profe. Algunos vayan enganchándose, si alguno tiene dudas, vayan preguntando, total sirve uno y otro, le sirve para todos, vamos. ¿Alguno más? ¿Quién más? Vamos, nadie más tiene dudas, son pocas Yo, profe, dudas.
tengo dudas de los gráficos donde muestra los tratamientos térmicos. A ver, contame, ¿qué duda tenés? No, básicamente en qué centrarme para estudiar esos gráficos. ¿Qué son y qué información resulta de eso? Son gráficos en realidad, como se llaman, de nariz o de rodilla, yo les dije, porque tienen la forma esta de llegar a un mínimo, digamos, en horizontal, llegar a un mínimo y luego volverse para atrás, sirven para mostrar para distintas temperaturas en estado isotérmico, es decir, acuérdense cómo estaba planteada la cosa. Yo tomaba como ejemplo un solo acero, un acero eutectoide de 0,8% de carbono. Si yo me fuera a otro acero, hipo o hiper, esas curvas se mueven, esas curvas son distintas. Pero como insisto, nosotros no vamos a ser especialistas en tratamientos térmicos, sino solamente entender conceptualmente de qué se trata. Imaginábamos que poníamos un trozo de acero en un horno a una temperatura superior a 727, con lo cual se convertía totalmente en austenita, y lo metíamos en otro horno a una temperatura por debajo de 727. Dependiendo a la temperatura Claro, se va donde a lo hacer metía, perlita o ferrita. entonces, dependiendo a la temperatura a la que lo poníamos en esta segunda instancia, próximo a los 727, pero por abajo se desarrollaba una estructura de bandas gruesas y demás, típica de la perlita, casi como la que resulta en los diagramas de equilibrio. Por eso se llamaba perlita, y como las bandas son gruesas, bien distinguibles, se la llamaba perlita gruesa. Si yo empiezo a bajar la temperatura del segundo horno, esas bandas son cada vez más finas, le estoy dando menos posibilidad de desarrollarse, porque la temperatura al ser menor tienen menos movilidad los átomos para acomodarse en esta forma, y entonces da lugar primero a una perlita fina, y arbitrariamente a partir de una temperatura para abajo ya son tan finas que no dejan llamarse perlita, y tecnológicamente eso se lo llama vainita. Y si todavía vamos más abajo todavía, es decir, la pasamos de una temperatura de arriba de 727 a algo menos de 200 grados, ni siquiera llegan a formarse las bandas. Es lo que llamamos martensita, hay un reordenamiento atómico. Entonces, ¿para qué sirve un diagrama de esto? Bueno, para prever, según la temperatura a la que yo lo haga, qué microestructura va a tener. Y ustedes saben que cuando la microestructura sea de bandas más gruesas, va a ser más dúctil, va a ser más blando, mientras que cuando las bandas sean cada vez más finas, o incluso si no se desarrolla, va a tener mayor dureza, más fragilidad. Está un poco ese el sentido de esta gráfica. Bien. Y Que la se llaman TTT porque interviene la temperatura y el tiempo para mostrar la transformación, cosa que no ocurría en los diagramas de equilibrio. En los diagramas de equilibrio el tiempo no intervenía. Si yo me quedaba a una temperatura y me quedaba a esa temperatura indefinidamente, nada cambiaba. Se mantenía lo que hubiera ahí. Por ejemplo, líquido y cristales sólidos de una solución sólida alfa. Y no cambiaba nada. ¿Está? Sí, y en los gráficos esos, cuando se le suma los gráficos de recocido, normalizado, temple más revenido. Esos son curvas de enfriamiento. Entonces, Bien. según esas curvas de enfriamiento vayan cortando a estos diagramas TTT, va dando distintas microestructuras que son asociadas a distintos tratamientos térmicos con estos nombres. Normalizado es casi el que saldría de una condición de equilibrio, una temperatura próxima a los 727, por abajo de los 727, pero próxima. El revenido y el templado y el revenido viene de un tratamiento, un enfriamiento rápido que no corta ninguno, sino que se mete directamente en el campo de la martensita. Bien, perfecto. Gracias, profe. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos.
Nadie más tiene. ¡Qué suerte! Yo, profe, te iba a consultar. Tenía notado de que cuando estábamos cerca de la temperatura del eutectoide, la transformación tardaba más a que si estábamos, no sé, a 650 grados, por ejemplo. Y Sí, sí, sí. no le encontraba la lógica a eso, no me daba cuenta por qué. Bueno, imagínate, vamos a hacer un ejemplo que a lo mejor lo interpretás mejor, que los átomos son personas. Vamos a suponer que los átomos son personas y que estas personas están dentro de un ambiente y se mueven muy nerviosamente porque tienen una alta temperatura, están con mucha energía, se mueven muy nerviosamente. Entonces, para formar una estructura, cualquiera que sea, es decir, vamos a suponer que queremos que esa gente se ordene de alguna manera determinada, tenemos que hacer que esa gente empiece a ordenarse, se quede donde está ordenado y luego se le sigan agregando otros. Pero como están muy alterados, muy nerviosos, el que arranquen a ordenarse es un tiempo largo y después para que se terminen de ordenar todos también. Por el contrario, si yo los empiezo a quitarle energía a estas personas, tan más vagos, digamos así, se van a acomodar porque no se quieren mover tanto. Y en cuanto se acomoden, se van a quedar acomodados. Es decir, por eso llega a un tiempo mínimo. Pero si yo voy a muy baja temperatura, están casi muertos de frío, no se quieren mover. Y entonces vuelve ese tiempo a alargarse. En realidad es como que hay un óptimo, un tiempo para la transformación a mínimo tiempo, donde la iniciación tarda poco y el desarrollo luego también es corto, cosa que no ocurre a temperaturas que están por arriba o por abajo. ¿Se entiende más o menos cuál es el ejemplo? Acordate que la temperatura tiene que ver con la movilidad de los átomos. Cuanto Bien, más bien. temperatura hay, más movilidad tiene. Entonces, al tener mucha movilidad, es cierto, se pueden acomodar más rápido, pero así como se acomodan, se desacomodan porque tienen mucha energía. Entonces, en esto juega esta cuestión de equilibrio, a qué temperatura el tiempo es para el mínimo necesario para que empiece la transformación y el tiempo luego también sea corto para que se desarrolle la totalidad de la transformación. ¿Ahora le encontraste un poco más de lógica? Sí, entendí. O sea, te referí más que nada a la nucleación, que sería para La que esas nucleación, personas estén estables, sería que se para queden que quietas. queden núcleos estables y que, o sea, que se complete esa nucleación, necesita un cierto tiempo. Si tienen mucha movilidad, esa nucleación va a tardar, porque así como se arman, se desarman, no tienen energía suficiente para mantenerse. Muchos fenómenos, yo les conté, muchos fenómenos implican cinética de este tipo, una muchedumbre que quiere salir de un estadio. Lo escuché los otros días con este rapero que tuvo una estampida de gente, lo habrán escuchado. En Estados Unidos hubo una estampida de gente con un Sí. espectáculo de un rapero. Bueno, se produjo una estampida, entonces los primeros empiezan a moverse y los otros tratan de salir, con lo cual hay un proceso de iniciar el empezar a salir, salen y al final los últimos quedan rezagados, no quieren, o sea, hay muchos fenómenos de este tipo, de vaciar cosas, de ponerse en marcha autos cuando enciende un semáforo en verde, en donde el fenómeno es posible representarlo de esta manera, a través de una curva de esta forma. Hay muchos fenómenos de eso. ¿Me seguiste más o menos, Lautaro? Sí, se entendió, profe. Gracias. Facundo, Camila, ¿alguno más quiere preguntar? De mientras. Yo, profe, tengo Sí, dudas de la parte de simulación, pero no sé si usted y a ver, dale, a ver si responde. me sale, a ver si me sale alguna. Dale. Bueno, dependiendo de qué agregados elijamos, se va a reducir la resistencia según las tablas, ¿no? Por Sí, ejemplo, la tabla de relación de agua-cemento
versus resistencia. Si ¿La tenemos tabla o el piedra gráfico? partida, por ¿La ejemplo, tabla o el gráfico? El gráfico. Sí, ese Cuando tenemos gráfico. piedra partida, ¿cómo? Sí, sí, dale, eso. No, Depende si que vos estás aumentan las considerando resistencias. agregados redondeados o piedra partida, o sea, agregados angulosos. Sí, Si son redondeados, angulosos. Y eso representa una bien. modificación en cómo tenés que considerar el gráfico. Ahora no me acuerdo de memoria, tendría que acordarme. El gráfico creo que está hecho para agregados redondeados y si vos estás usando agregados angulosos tenés que considerar un 10% más de resistencia o algo por el estilo. Dale, a ver, decime vos cuál es tu duda, pero sí es eso. Mi duda es, acá dice que el aire incorporado, A%, reduce la resistencia en 5% por cada A% menos 1. Dice eso el cuadro. Sí. Eso es cuando tenés un ambiente C1, C2, según las tablas. Bueno, mi duda es la cuenta, porque para mí se hace una regla de 3 y la profe lo calcula de otra manera, entonces no sabía cuál estaba bien. No es directamente porque te dice, volvé a leerlo como es, porque tiene una trampita. Es por encima de, algo así dice. A ver, léelo como dice. Dice, el aire incorporado A% reduce las resistencias en 5% por cada A% menos 1. Por cada Si quiere leer un A%, ejemplo. Sí, por menos 1. cada A% menos 1. Por eso no es una regla de 3 directa. Porque la profe, María Sol, lo que Sí, hace es, por ejemplo, si tenés aire incorporado, un 3%, ¿no? sí. Entonces, ella lo que hace es 3 menos 1 le da 2 y eso lo multiplica por el total de aire incorporado, entonces le daría, o sea, 3 Por por eso, 2, digamos. No lo multiplica por el total, lo multiplica por el 5% ese que te dice que reduce en 5% por cada exactamente. A%. Justo coincidió que el A% en ese caso era igual al 5%, en el que nos explicó en clase. Claro, a ella le da 20, creo, en el ejercicio. ¿Puede Sí, ser? porque hace 4 por 5 y 4 es Claro. 5 menos 1. Por eso, pero no es, digamos, una... No o sea, es lo que una yo hice regla de fue- 3 directa, no es una regla de 3 directa, que si tenés 4% es, invento los números, 4% es 5% o 20% y tenés 5, no es una regla de 3 directa, porque es por encima de, tenés que hacer respecto a A% menos 1. Claro, yo lo que Tenés hice ahí, fue... vos podés compartirme cómo lo hizo Sol y lo vemos. A ver, sí, ahí muestro. Porque vos cuánto tenés de aire, Yo lo tengo, si no, si querés. A ver, dale, Giovanna. Cualquiera de Ah, los bueno, dos estoy que abriendo el pueda. PDF. Si lo tenés a mano. Sí, dale, ahí lo paso, me lo paso por WhatsApp y lo comparto. Porque, como está dicho, es... Voy a ver si yo lo tengo acá. Ahí está, ahí se ve. A ver. Sí, se ve. Sí. Ahí se ve. Sí. Justo coincidió que este 5% que ella toma como aire intencional le coincide con el 5% que dice que disminuye. Es tipo coincidencia. Este 5% que está acá no es este que está acá. Son distintos. Por eso, vos tenés que considerar el que Ok. está... Tenés que considerar el que está por encima de... Por eso es tramposa la forma en que está escrito.
Normalmente vos tenés un porcentaje de aire incorporado normal que está tomado en cuenta en este gráfico. En el gráfico ya está tomado en cuenta ese aire por ciento normal. Ahora, si vos te vas por encima, tenés que afectarlo a esa curva de una reducción de la resistencia en función de esa curva, en lo que por encima de un 5% por cada uno que te pases. Entonces, ella, yo no alcanzo a ver la cuenta que ella hace. Ahí está mejor. Ella lo que hace acá es, dice, bueno, aire natural tengo 2. Entonces dice, el aire intencional, él la va a poner el 7%, pero naturalmente, en esta curva, ya naturalmente, vos tenés el 2% de aire que tenés que considerarlo. O sea, si vos no tuvieras aire intencionalmente agregado, si vos no tuvieras un porcentaje de aire intencional, normalmente vos tenés una cantidad de aire incorporado que cuando hacés la dosificación lo tenés en cuenta porque ocupa volumen. No pesa, pero tiene volúmenes. ¿Estás de acuerdo, Octavio? Sí, mi duda era, yo me confundí, en la, digamos, gráfica de demanda de agua, era mi duda. En la demanda de agua, no, pero la de demanda de agua vos entrás con el módulo de finura. Sí, pero después, dependiendo si tenés aire incorporado, se reduce la demanda de agua. Entonces ahí es donde yo hice la... Sí. Ah, está bien entonces, eso decía. No, pero pará. Vos me estabas hablando de resistencia en su momento. Sí, yo me confundí. Bueno, no, por eso. Pero está bien, con respecto a la resistencia, está bien lo que hace acá. Sí, perfecto. A-1, 5 menos 1 de A4, y eso representa por cada 4 el 5%, cada uno el 5%. Como tenés 4, te da un 20% de resistencia que cae. En la resistencia, esta es una cuestión, Bien, perfecto. Sí, no, era eso, que me confundí cuando le pregunté. Y después la otra duda que tenía, bueno, cuando hay que calcular el volumen final, digamos, cuando ya tenés la tabla hecha, sí. donde tenés todos los pesos y los volúmenes del cemento, el agua, los agregados. En realidad vos tenés relación agua-cemento, que son relación en peso. Vos tenés un volumen de aire incorporado o no incorporado, que es un volumen. Entonces y el agua, en la cantidad de agua, en peso, es igual al volumen. Entonces, a partir de jugar con eso y con las densidades, podés completar la tabla. Entonces, ahora sí te escucho, dale. Nada, que cuando multiplicás por el volumen, hay que multiplicar cada valor por el volumen ese. Y mi duda es si tenemos un hormigón con armaduras, si le tengo que restar el volumen de las armaduras. No, en principio no. Creo que no, pero bueno. No, porque vos calculás el volumen de armadura es normalmente muy pequeño, la cuantía de armadura es pequeña. Vos calculás el volumen necesario en función del volumen del encofrado. Si vos tenés un encofrado de una viga de 40 centímetros por 20 y 6 metros de longitud, es 0,40 por 0,20 por 6 metros, y ese es el volumen. Normalmente, cuando uno hace estas cuestiones, te dicen, bueno, calcula cuánto material se necesita para llenar una cantidad de 100 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, 8 metros cúbicos. O sea, vos partís de un volumen calculado en donde no tenés que descontar las armaduras. La armadura en ese volumen es mínimo, inclusive puede ser 0 si hay losas que están sin armar o cuestiones que no están armadas, bases no armadas. Sí, en esos casos. Además, Fer, por ahí, lo que puede pasar es que ese volumen de armadura lo dejes a propósito por el tema de que siempre algo te va a quedar en la máquina o cuando hagas tu hormigón. Siempre la idea es que no te falte. La idea es que no te falte. Porque si falta, vas a tener que completarlo y eso representa con un hormigón diferente, además. Con un hormigón diferente, con una discontinuidad. Entonces la idea es que esto no ocurra. Normalmente uno hace el cálculo y hasta tiene una cantidad de desperdicio que tiene que tomar en cuenta. Que si vos ves las obras va a parar a algún lado, a la vereda,
a un terreno atrás para un relleno, etcétera, etcétera. Normalmente ocurre esto, se hace un cálculo redondeado, aparte nadie pide, tráeme, voy a necesitar 18,3 metros cúbicos, o 18 o 19, no hace una cuenta de ese tipo, ¿está? No descontamos la armadura. Claro. Profe, yo tengo una duda de lo de dosificación, pero en realidad es de una tabla que no aparece en los reglamentos y no sé si la podemos llevar impresa o no. Los asentamientos. Y anotátela en el reglamento y así usamos, ya. Lo que no quiero que me saques una hoja que tenga hecha la tabla. Eventualmente, hacela y pegátela al reglamento, cosa que si yo te veo, vos tenés el reglamento. ¿Está? Perfecto. Bárbaro. No, porque si no me da lugar a que sacaste una hoja que tiene algo ya escrito, entonces no quiero entrar en esas cuestiones. Listo. Bárbaro. Perfecto. Entonces Yo la imprimí, profe. Y la abroché al reglamento. Bueno, agregátela al reglamento, agregátela a las tablas que tenemos de resistencia relacionada al cemento, claro, eso, y también tenemos la de diámetro máximo de agregados con el módulo de finura. Claro, con esas ahí la pondríamos. Sí, eso es material de trabajo que está permitido. Lo que no quiero es que me saquen hojas con cosas ya hechas. ¿Está? No, lo que dice es la página 23 del apunte que habla de trabajabilidad en esa parte, pero que tiene el asentamiento. Es una queda para determinados usos cuántos centímetros se estima que puede ser lo requerido para un adecuado llenado y demás. Eso está bien. Eso no te voy a pedir que te lo acuerdes de memoria. Tampoco hay mucho que aprenderse de memoria, porque los rangos que da son y tienen mucho de sentido común. Si yo tengo que hacer una losa de un pavimento de una calle, que no tenga armadura, por ejemplo, no necesita una gran trabajabilidad. Necesita un asentamiento bajo, 5 o 7 centímetros, ya está. Ahora, si tengo que llenar una viga o un tabique que tiene 12 centímetros con armadura de ambos lados y tiene una forma rara porque arquitectónicamente tiene una curva, y ahí el asentamiento va a tener que ser más grande porque si no, no voy a poder llenarlo. Y a lo mejor, más allá del asentamiento, hay que pensar en algún método de vibración o compactación adicional para permitirle al hormigón llegar a esos lugares. ¿Está? Tal cual. Profe, una consulta. Nosotros, Sol pasó la consulta para mañana a la 1. Sí, y nosotros la mayoría tenemos clases de este mismo cuatrimestre. Bueno, escríbanle a ver si la puede hacer en otro momento. La verdad que yo le robé el horario porque ella creo que había puesto esto, pero yo no lo había visto, no lo había tomado en cuenta. Escríbanle a ella pidiéndole a qué hora, cómo es la hora qué hora tienen clase ustedes mañana. No, pero no tenemos clase a las 2. No dije nada. Tenemos clase a las 2, no dije nada. Bueno, entonces no tenés problema. No. Pensé que teníamos a la 1. Está bien. Perfecto. Ay, esto me ponen mal con estas cosas. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Fer, sí. Por ahí voy demasiado al punto, pero ¿viste la martencita que no aparece en el diagrama? ¿Cómo es que se llama? El diagrama de hierro-carbono. Sí. Bueno, ¿aparece en algún otro diagrama o no? ¿O solamente tenemos que especificar? ¿Por qué se forma martencita? ¿Qué condiciones tienen que darse para que se forme martencita? Tendrías que tener una temperatura bastante baja y que haya austenita que se enfría muy rápido. Perfecto. O sea que tiene que haber un enfriamiento rápido y tengo que tener, en este caso, un contenido de carbono de alrededor de 0,8. ¿Qué diagramas conocés vos que hemos hablado nosotros en esto de los aceros? El acero, diagrama de equilibrio, que tiene su correlato en el diagrama hierro-carbono, que es un diagrama de equilibrio, o estos otros. ¿Es lógico que no aparezca en el diagrama hierro-carbono?
Sí. ¿Por qué no aparece? Y lo único que aparece es perlita. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene el diagrama hierro-carbono con estos otros en donde así aparece la martensita? ¿Cómo se considera el enfriamiento? Son cambios pocos, cambios pequeños en un largo tiempo. Son prácticamente en equilibrio, es decir, vos vas bajando muy lentamente la temperatura y en cada condición la mantenés hasta que se completa la transformación. En el otro necesita hacerlo rápido, entonces no Claro. son compatibles. ¿Y hay otro diagrama? No hay otro diagrama. Nosotros O sea hemos que no hablado. aparece en ningún diagrama. Sí, la martensita aparece en el diagrama TTT, donde sí hacemos intervenir el tiempo y donde sí hacemos intervenir la temperatura. Vos me dijiste, me tengo que enfriarlo, la Sí, muy rápido. temperatura y rápido, Sí, sí. tiempo. Entonces, los únicos diagramas donde esas cosas están representadas son los TTT. Perfecto. Estos que tenemos la forma rara esa que tiene como una nariz o una rodilla que se le llama. En el diagrama de equilibrio no te va a aparecer martensita por la necesidad que ahí no interviene el tiempo y vos necesitas que se enfríe rápido. Y el rápido acá no tiene sentido. Por eso se forma perlita. Ahora después, si vamos a estos otros, la perlita hasta la discriminamos en gruesa, fina, vainita e inclusive martensita. Pero siempre el mismo acero. Vos fijate que un acero vainítico o perlítico, si yo le hago un análisis químico, va a tener el mismo contenido de carbono. Sí, ¿Por qué? 0,8. No, en nuestro caso es 0,8 que nos pusimos como ejemplo. Sí, pero es un ejemplo nuestro, totalmente, sí. Porque en realidad vos podrías tener aceros que tienen mayor templabilidad o menor templabilidad, mayor susceptibilidad a recibir tratamiento térmico en función de los distintos contenidos de carbono. Como Totalmente, dijiste, sí. como le dije a Giovanna al principio. Sí, nuestro Nosotros objetivo no es vamos a hacer aprender cómo funciona, no ser que si a expertos. vos alguna vez en tu vida profesional alguien te habla de un tratamiento térmico, no piense que es llevarte un spa. ¿Está? Esa Sí, es la sí. idea, es que sepas que un tratamiento térmico es someter a un metal a una serie de temperaturas a distintas velocidades de enfriamiento para conseguir cambio en sus propiedades a partir de cambiar la Sí, microestructura. yo ponele templados y revenidos he hecho porque iba a un colegio técnico. Entonces, Bueno, entonces ahí sabés ponele. que lo ponías en un horno o en una fragua o en donde fuera Sí, en una fragua y después al agua y bien después frío. lo metías en agua. Hay otra forma de hacerlo que es a través de aceite. Eso es Sí, cantidad en cuestiones pequeñas. ¿Y cómo haría para templar? ¿Cómo se hace para templar, por ejemplo, un eje muy grande? Imaginemos los otros días, vieron ustedes el eje de camión ese que estábamos ensayando a fatiga. Ahí yo no lo puedo calentar y enfriar. Además, si lo enfrío metiéndolo en agua, la parte exterior se va a enfriar rápido, pero el interior no se va a enfriar tan rápido. O sea que voy a tener como si fueran cáscaras hacia adentro de una cosa muy dura, donde formó martensita, hacia el interior donde no llegó a formarse. Entonces hay otros métodos de templado más sofisticados, por corrientes eléctricas que hacen variar la temperatura, etcétera. Nosotros no Tal cual. damos todo esto. Acá es solamente una cuestión conceptual. La idea es que debiéramos enfriarlo rápidamente. Yo les dije, Sí, por ejemplo, imagínate que tenés un pedazo de acero de 0,8% de carbono. Ninguno me preguntó ¿y qué tamaño tiene ese pedazo de acero? Porque ese pedazo de acero yo lo hice como que era chiquito, pero evidentemente si fuera un ladrillo de acero, el tiempo que va a tardar en llegar a una temperatura por arriba de los 727, es decir, que sea austenita, va a ser más largo que si tal pongo cual. un tornillo, Entonces no estamos entrando en lo finito del tema, ¿se Tal entiende? cual. Bueno, eso era nada más, porque tenía esa duda. Vos diagramas conocés dos, o de equilibrio Sí, o los o el TTT. TTT. Tal cual. ¿Dónde interviene para que se forme martensita? Vos me dijiste, necesito que se enfríe, haya Muy rápido. temperatura y rápido, que haya tiempo. O sea, En en el el diagrama de TTT me lo equilibrio no interviene el tiempo, nunca hablábamos de tiempo. Claro.
Además Bueno. necesitamos tiempos muy largos para el de equilibrio, porque bajábamos de un Exactamente, horno, muy poca temperatura. se suponía que íbamos bajando. Creo que eran 600 segundos. Sí, allá arriba, qué sé yo, cuando estamos a temperaturas muy cercanas a los 727. Son Sí, sí. tiempos largos, son transformaciones que suponemos casi en equilibrio. Tal ¿Está? cual. Bueno, gracias, Fer. ¿Alguien más tiene? Cele, Lautaro, Camila, Joaquín, alguno que quiera preguntar algo. Mientras piensan y toman coraje para preguntar, nos encontramos el viernes 14:30 en la puerta del edificio de Civil para acomodarnos en el aula 3 y hacer el parcial, ¿está? Genial. Bueno. Si no hay más nada, nos vemos el viernes. En principio, dentro de ahora, ya en 20 minutos, tiene Juan Pablo la clase de control de calidad de hormigones, con lo cual también cierra la parte de hormigones. Prácticamente ya no nos está quedando nada, nos queda una clasecita corta que si podemos la vamos a dar el miércoles que viene, que es de cerámico, como para decir que dimos todo lo programado, y ya después terminamos con el cuatrimestre. ¿Está? Lo que damos hoy, profe, ¿entra en el parcial del viernes? No entra en el parcial del viernes. Ok, gracias. No vamos. Puede ser que digamos que sí, pero no lo vamos a tomar. En general no tomamos cosas que dimos en la misma semana del parcial, porque no tienen tiempo ni de madurarlo ni de nada. Vamos, a ver, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Muchachas, muchaches, vamos a hacer un ejercicio de dosificación como los que tienen en la plataforma y la idea es que lo puedan resolver como fue hasta ahora, digamos. No sean que vayamos a buscar algo raro. Puede ser que cambiemos, si una viga, una losa en el polo, va a ser una cámara subterránea en Córdoba, qué sé yo, para que entren en una cuestión de buscar qué ambiente es y demás, pero no hay mucho más que se pueda hacer, es casi una receta de cocina. No le busquen vuelta. ¿Está? Y bueno, después alguna pregunta teórica. Sí, siempre armamos algo más después. Alrededor de eso habrá algo más que preguntemos. No lo armé todavía el parcial, pero no le busquen cosas raras. Bueno. ¿Estamos? Yo creo que tenía una última duda. Sí, a ver, ¿quién más estaba? Cele, ¿vos querés preguntar algo? Sí, no más que eso. Y los 3 gráficos, acordate. Y los diagramas para entrar en la demanda de agua, etcétera, esos gráficos ya se sabe. Imagínate que ahora yo te tirara un problema, ¿qué necesitaría para poder resolverlo? Bueno, eso, no te llevé más nada que eso, esa es la idea. Octavio, ¿vos querías preguntar algo? No sé quién era que me preguntó. Sí, ahí comparto. Hasta ahora no veo nada, no sé. Creo que se le tildó. Ahí. No, yo no veo nada, no sé. No, yo tampoco, Fer. ¿Qué querés compartirme? Ahí está, sí, ahí está por empezar a plantear algo. Ahí está. Sí, veo un parcial viejo, veo. Sí, tenía una duda en cuanto al ambiente en este. A ver, no alcanzo a leer. Se necesita dosificar un hormigón que será utilizado en la construcción del piso de una cámara frigorífica de un supermercado, por lo que estará en contacto con líquidos que contienen elementos químicos capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad media. Buscar en los ambientes, está subrayado como para que lo puedan encontrar fácil en los ambientes. ¿Cuál es? Sí, yo eso lo hice. Mi duda es, como dice cámara frigorífica,
¿no debería considerar también otro ambiente, además En principio, del ambiente que está subrayado? En principio está pensado como que la cámara frigorífica es una cámara, no es que está congelando nada, o sea, no hay congelamiento. Es una Ok. cámara a baja temperatura y la que te está orientando es que va a haber líquido que contiene elementos químicos capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad media. Pueden ser aguas con sales, etcétera, etcétera. Pero fíjate qué ambiente no le busque por el lado del frío. Buscadle por el lado Claro, porque de... yo lo resolví y agarré uno de los ambientes con agresividad química, justamente el que dice velocidad media, Entonces, pero después también le pensaba en no, pero está acá. incorporar aire, por Bueno, lo que dice la cámara frigorífica. eso es una alternativa. Esa es una alternativa. Pero en realidad la que te va a mandar el ambiente es ese que te dice alteración con velocidad media. ¿Está? Pero Bien, está bien lo que vos decís, ¿eh? listo. Eso. Puede ser una consideración a tener en cuenta. Algo de aire incorporado, porque como es frigorífica va a haber baja temperatura. Y si hay agua y baja temperatura, podría llegar a congelarse como ocurre en una calle en el sur del país, qué sé yo. Entonces está bien lo que pensaste, no está mal. Pero escribilo, Sí, yo hice, o asumilo sea, y los requerimientos de, ponelo como hipótesis, digamos. claro, Está bien lo que sí, los dijiste. requerimientos los usé en base a la clase Sí, sí. de El ambientes con el agresividad, pero ambiente, lo otro, ese. Pero lo que vos dijiste está bien, ¿eh? Está bien pensado. bien. Listo, eso era, profe. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes entonces, chicos. Nos vemos el viernes. Nos vemos. ¿Eh? Bueno. Dale. Sí, estaba terminando ya Sol. Capaz que en la consulta o el mismo viernes, o como la otra vez, se los llevo para que lo vean. Si tenemos la posibilidad, capaz que lo vemos en el mismo viernes. Estaban casi listos. Pero desentiéndanse ustedes ahora van a rendir el tercero. Después cuando tenemos todo el panorama, vemos casi caso por caso qué es lo que hay, qué es lo que no hay. En esto podés llegar, no llegar, qué sé yo, después lo vemos, ¿no? Ustedes no se hagan problema con eso. ¿Está? Chau, chicos, nos vemos el Dale, viernes. nos Bueno, vemos. gracias. Gracias, Chao. Nos profe. vemos el viernes. Chau. Gracias, profe. Chao. Adiós.
Hola chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. No, muy bien.